Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Industrial de Santander, a la Escuela de Trabajo Social, Departamento de Trabajo Social, por la invitación, por permitirme compartir con ustedes, compartir toda la experiencia que llevamos a cabo con colectivos sociales desde el trabajo social crítico, que es el motivo por el que Juan Carlos me ha pedido que hoy hagamos este conversatorio, que planteemos en qué consiste el trabajo social crítico. Creo, Juan Carlos, que lo que tenemos hay tiempo suficiente para exponer tranquilamente y después hacer un conversatorio profundo si hay preguntas y dudas que ustedes tengan, y sobre todo también cuestionamientos críticos, porque ya que estamos en un paradigma crítico, se trata también que ustedes sean críticos con el planteamiento que yo traigo, que no es un planteamiento positivista, es un planteamiento muy abierto y consiste en que seamos constructivamente críticos y positivistas, o sea, positivos, no positivistas, frente al devenir histórico que se nos presenta en el trabajo social en el mundo, en las ciencias sociales y sobre todo en el trabajo social, que es a lo que venimos a hablar. Miren, yo tengo ahí el planteamiento, es hablar fundamentalmente del trabajo social crítico contemporáneo, y traigo una experiencia concreta, que no es una experiencia última, la experiencia que yo llevo trabajando desde las prácticas artísticas, desde las metodologías artísticas en el trabajo social crítico, pues ya lleva bastantes años, un par de décadas como mínimo, que me acuerde ahora, y que está culminando en una experiencia concreta con salud emocional, del trabajo social en la salud emocional. Pero antes de eso, si os parece, creo que es importante que partamos de dónde viene la palabra crítico en ciencias sociales, en ciencias políticas, en la filosofía, de dónde viene, de qué paradigmas, buscar ese origen epistemológico que nos va a llevar además a comprender que esos dos paradigmas, los que traigo, epistemológicos, históricos, permean de manera directa o indirecta, para mí de manera directa, dos vías diferentes también paradigmáticas en el nacimiento del trabajo social moderno. Por eso creo que es importante que nos detengamos un instante, no mucho, porque no hay mucho tiempo, en ver cuál es el origen epistemológico de la palabra crítico o crítica. Y después también, pues claro, contextualizar por qué hablamos de un trabajo social crítico, y para eso lo vamos a contextualizar en tres experiencias concretas. Habría más, pero por ser más concretos, pues lo vamos a determinar, lo vamos a delimitar en la experiencia de Jane Addams, porque Jane Addams además fue pionera en las ciencias sociales en la aplicación de prácticas artísticas en el centro social en Chicago en los años 30 en Hull House, y por tanto es de justicia epistemológica traerla a colación. De Berta Reynolds, que es quizás la autora más paradigmática, más importante, más relevante del trabajo social crítico internacional, y del movimiento de reconceptualización latinoamericana, porque estamos en Latinoamérica y porque además también por justicia epistemológica es fundamental volver a traerla y reconceptualizarla también desde el planteamiento que estamos haciendo hoy día. Empezamos, si os parece, entonces con ese planteamiento paradigmático de dónde viene epistemológicamente la palabra crítica, y esa historicidad nos lleva fundamentalmente a plantear dos paradigmas que son paradigmas antagónicos y que desde mi punto de vista, insisto, permean transversalmente en el presente de hoy tanto las ciencias sociales como el trabajo social. Tendríamos que hablar de un paradigma kantiano, donde se plantea una crítica a partir de la neutralidad de la razón. Habría que hablar en qué consiste esa neutralidad y en qué consiste la razón, quién tiene la razón y por qué, quién la postula, y ese es el planteamiento kantiano. Entonces, Kant plantea esa neutralidad, ese raciocinio como fórmula para los juicios científicos. Eso nos lleva a una teoría tradicional en las ciencias sociales, en la filosofía, pero sobre todo en las ciencias sociales, que es lo que nos compete, y por oposición tendríamos que plantear
el marxismo, a Karl Marx, desde el planteamiento de una crítica que responde a un discurso revelador y desmitificador de las ideologías que proyectan los fenómenos de forma distorsionada o más bien de forma natural. Es decir, el planteamiento que hace Marx, en oposición al planteamiento que hace Kant, es que la palabra crítica transversalmente trata de desmitificar, diríamos con las palabras de Derrida actualmente, de deconstruir la naturalización de las cosas, de los fenómenos que ocurren en la vida. De ahí que partamos de una teoría crítica. El planteamiento marxista va a desembocar en una teoría crítica a partir de ese planteamiento desnaturalizador de las cosas y de los fenómenos que están ocurriendo en la vida, de la desuniversalización de las cosas, que es lo que plantea Kant. El contexto de estos dos paradigmas, siglo XVIII y XIX, evidentemente plantea, y visto desde estos dos autores, aunque con diferencia, pues plantea epistemológicamente una pregunta, ¿no? ¿Desde dónde surgen esos paradigmas? ¿Por qué? Pero ¿desde dónde? Y geopolíticamente surgen desde Occidente, evidentemente. Y en el caso de Kant, desde una colonialidad bastante ya criticada a Kant, desde otros estudiosos de Kant, y que plantea bastantes dudas. En el caso de Marx también, lo que pasa que es diferente. Marx plantea todo un análisis crítico, político, económico, de todo ese planteamiento que de alguna manera naturaliza las cosas y los fenómenos sociales. La teoría crítica de Marx, o el planteamiento marxista, va a desembocar y hago una parada en la escuela de Frankfurt, en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, y me detengo aquí, porque, insisto, estos dos paradigmas no tenemos que perder de vista cómo interpelan al trabajo social. No al crítico, sino al trabajo social en general, sobre todo al moderno, a la modernidad en el trabajo social. Por tanto, me voy a detener más en la teoría crítica que en la teoría kantiana, porque es la que me interesa expandir y también criticar, pero también expandir, porque voy a finalizar con un planteamiento que linealmente entronca con la teoría crítica, no con la teoría tradicional de las ciencias sociales. Y el planteamiento es muy extenso, es decir, tenemos que tener en cuenta que la escuela de Frankfurt son 3 generaciones de autores muy interesantes. Desde Horkheimer y Adorno, pasando por Marcuse, que no lo traigo porque es extenso, pasando por Habermas, ahora Hassel-Honeth con el concepto de reificación. Es decir, que es una escuela que lleva ya 3 o 4 generaciones y que tiene un análisis profundo sobre las ciencias sociales en los contextos, sobre todo europeos y occidentales. Fundamentalmente traigo 3 elementos para que lo pongamos en diálogo, si ustedes quieren, ya con el planteamiento que traigo de trabajo social crítica. Habría más, pero traigo como 3 detalles, 3 apuntes. Para empezar, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en su totalidad, lo que plantea como una máxima es que la realidad social puede ser analizada en sí misma de una manera definitiva, no puede ser analizada en sí misma de una manera definitiva o completa, como plantearía la teoría tradicional. Es decir, los fenómenos que estamos estudiando son fenómenos no cerrados, sino están abiertos a un diálogo transversal con una serie de factores de causas y efectos que son los que están contextualizadas situacionalmente en cada realidad social colombiana, latinoamericana, comunitaria, grupal, incluso individual. Eso es un elemento fundamental que tenemos que apuntar. Hay un concepto de dialéctica negativa de Adorno que me parece muy interesante, porque ese concepto de Adorno lo que plantea es un antagonismo total con el positivismo, al punto que lo que trata es de cuestionar críticamente los elementos que evidencian formas de cosificación, de opresión, de dominación en las estructuras sociales y culturales. Ese concepto nos sirve mucho para oponernos a una naturalidad, a unos saberes universales o a unos postulados universales que tratan de convencernos de que fenómenos
como la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, el patriarcado, las tres líneas fundamentales de la hegemonía, que sería el capitalismo, patriarcado y la colonialidad, pues son fenómenos naturales, universales, que están ahí porque evidentemente hay una jerarquía y aquí no se discute. Ese sería un planteamiento vulgar y rápido de ese planteamiento. El segundo elemento que traigo es el pensamiento constelacional, y lo traigo a sabiendas de que lo que voy a decir finalmente es que voy a defender por qué las prácticas artísticas, las metodologías artísticas, la transdisciplinariedad de las artes nos compete en el trabajo social. Y por tanto, este concepto de Adorno, que es el de pensamiento constelacional, frente al pensamiento lineal o de identidad de la teoría tradicional, pues nos viene muy bien para explicar la coherencia de este planteamiento de transdisciplinario de las artes en el trabajo social. Entonces, el pensamiento constelacional que plantea Adorno es ni más ni menos el poner en juego conceptos no desde la epistemología tradicional, etimológica, histórica, etcétera, etcétera, sino poner en juego conceptos con otros conceptos o con otro conjunto de conceptos que no son de su mismo campo. Ese sería el pensamiento constelacional. Y aquí ya entramos en un concepto que es la transdisciplinariedad. Adorno entonces no habla en esos términos, pero evidentemente el teatro, la danza inclusiva o no inclusiva, el photovoice, el cine, son fenómenos que defendemos como metodologías del trabajo social crítico. Por tanto, desde esa línea de Adorno lo que queremos es poner en diálogo, desde un estudio, desde un análisis evidentemente, complejo si queréis, teorías y prácticas que tienen que ver con dos mundos aparentemente diferentes, como son las artes y el trabajo social. Y por último, conceptos de racionalidad comunicativa y de consenso dialógico de Jürgen Habermas, de la teoría de la acción comunicativa, son muy interesantes para analizar pues una epistemología de los colectivos, de los sujetos, desde un planteamiento de democracia cultural y de democracia epistemológica, que es de lo que se trata todo esto también, desde la teoría crítica, de cuestionar la teoría tradicional y las ciencias académicas, científicas, no para mandarlas al carajo, con perdón, no para rechazarlas, sino si quieren para que entren en diálogo con las ciencias ciudadanas, populares, comunitarias de los seres humanos, de las hombres, mujeres, de los otros, otras, otres. Entonces, esos dos conceptos, lo que viene a decir, en muy resumidas cuentas, porque Habermas tiene 3 tomos y es impresionante la producción que hizo sobre la teoría de la acción comunicativa, lo que viene a decir es que la importancia de los procesos deliberativos que se están planteando desde el trabajo social crítico con las comunidades, con las personas con las que trabajamos desde el trabajo social. Trayéndonos el concepto a Latinoamérica, pues evidentemente tenemos que hablar de Paulo Freire, que para él la crítica pues permite transformar la realidad, pero atención, no hay transformación sin la liberación del ser humano. Y Enrique Dussel, pues estudia la crítica como una ruptura con toda dominación, sea del tipo que sea, y provenga de la hegemonía que provenga. Antonio Carlos Wollmer después nos hablará de una manera un poco más extensa en su bibliografía sobre el instrumental pedagógico operante que permite a personas, colectivos, comunidades una toma de conciencia histórica desencadenando procesos de resistencia que conducen a la formación de nuevas sociabilidades, de otras formas del ser y el estar en el mundo que no sean las dictaminadas por los sistemas hegemónicos. Finalmente, Lena Dominelli, ya en un contexto más europeo, más occidental si ustedes quieren, pues habla de un trabajo social crítico internacional, evidentemente y por justicia epistemológica, con influencias claras del marxismo, del neomarxismo, del movimiento de reconceptualización latinoamericano, de la Escuela de Frankfurt, de las teorías feministas y de coloniales. Bien, ¿quieren preguntar algo? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, perdón, decía así que pues una primera reflexión que se me ocurre es que desde la teoría crítica es invitar
es invitar a la otra parte para mantener ese diálogo de esa criticidad de ambas, ¿no? Porque creo que se vuelve un asunto de corresponsabilidad, ¿sí? En ese mismo sentido que su merced señalaba. Aquí ese espacio es precisamente para ello, ¿no? Para la reflexión frente a eso que hoy nos supone. Y creo que la escuela de Frankfurt desarrolló todo ese ejercicio, ¿no? Antagónico, por supuesto. Y que no se ve bien, ¿no? No se ve bien porque igual se ha estigmatizado, de hecho, ¿sí? A la escuela de Frankfurt, precisamente porque rompe ese velo hegemónico, ¿no? Entonces, incluso te diría más, ha sido muy criticada por el marxismo. O sea, el planteamiento de la escuela de Frankfurt por Lucas, por ejemplo, John Lucas, el planteamiento de la escuela de Frankfurt es crítico en un sentido amplio, no falso. Es decir, incluso plantea el marxismo de una manera crítica, y por eso también por algunos marxistas es vapuleado, ¿no?, en la escuela de Frankfurt. Claro, el planteamiento es... No estamos aquí postulando una antagonía para matar a la teoría tradicional. No es el planteamiento, somos pacifistas, sino lo que estamos planteando es que la teoría tradicional tiene que revisionarse. Kant tiene un material bibliográfico muy interesante para llevárnoslos, por ejemplo, al trabajo social. Yo lo estoy empleando para la ética en el trabajo social y es interesante en algunos puntos, en otros me parece que evidentemente está pasado. Igual que Marx, igual que otros autores de la teoría tradicional, ¿no? Porque Marx también, de cierta manera, es teoría tradicional. Entonces, el planteamiento que hacemos es un poco, si quieren ustedes, una revisión, un revisionismo, puede ser, de la teoría tradicional, porque hay cosas que podemos rescatar y nos puede interesar para el trabajo social crítico, que es lo que nos compete aquí. Después lo vamos a ver si quieres o si quieren cuando ya entremos en materia con algunos autores concretos de nuestro campo, ¿no? Si sois del trabajo social, el cuestionamiento de la COS o de Mary Richmond, ¿no? Un planteamiento que yo creo que todavía está en disputa, por lo menos en mi ámbito académico, ¿no? Seguimos todavía defendiendo a capa y espada de una manera muy amplia a Jane Addams, que a mí me parece bien, pero Jane Addams tiene unos puntos vacíos y contradictorios muy potentes. Sin embargo, no desarrollamos tanto el campo de Jane Addams, donde Jane Addams, sufragista, lesbiana, eso está de más, defensora de lo que fue después los derechos humanos y de la mujer, y con un planteamiento metodológico totalmente diferente a el planteado por Lacoste en Inglaterra o por Mary Richmond en Estados Unidos. Entonces vamos a ver eso también, porque eso, como yo os decía, atraviesa todo nuestro trabajo social. Lo que acabo de plantear de esa dicotomía, o sea, esa dualidad, teoría tradicional, teoría crítica, eso va a permear, insisto, como dije al principio, el trabajo social. Sí. Bueno, he abierto el campo ya. Sí, perdona. Frente a los postulados y a estas 4 ideas iniciales, que aluden por supuesto a la realidad, creo que aquí tenemos varios estudiantes que están en los cursos nuestros de investigación. Creo que una de las situaciones a veces más complejas para lograr llevarlas a lo práctico es la cuestión del método en investigación, desde la perspectiva crítica. Aquí a veces es difícil lograr aterrizarlo en ejercicios de investigación y los postulados un poco de las diferentes corrientes. No sé si en algún momento también pasó todo el tema, pero ¿cuál sería justamente como esa relevancia de la cuestión del método hacia la investigación y hacia la aproximación de la realidad? Bueno, te respondo ya si quieres y si después podemos profundizar más. Evidentemente, es decir, la concepción de uno u otro paradigma va a responder a una investigación de una u otra manera. Aquí tenéis un ejemplo claro con la investigación acción participativa de Falborda. Entonces, evidentemente, estamos planteando una metodología desde el sentipensar bordiano. Claro, ahora mismo yo, no tanto en mi universidad, pero porque yo soy investigador colaborador en la Universidad de Coimbra, en el Centro de Estudios Sociales, ahí sí se está abriendo un debate muy interesante sobre la ética en la investigación. Porque plantear una investigación acción participativa o plantear
una producción de conocimientos horizontales o democráticos desde los saberes populares son palabras que quedan muy bonitas aquí en este foro, pero después cómo lo llevamos a cabo en el trabajo social. Y evidentemente ahí nos compete un análisis ético de la investigación. Entonces ahí ya estamos hablando de un proceso de investigación aplicada junto o con, si quieres, con la comunidad y desde una sistematización que tiene que hacerse, como plantea Óscar Jara o la gente de Costa Rica, etcétera, etcétera, desde un planteamiento con la comunidad. Entonces ahí ya entramos en, como ves, todo esto permea una serie de campos y ámbitos del trabajo social en la docencia, en la investigación, en el estudio y sobre todo, lo que más me interesa también es en su practicidad, en su práctica, en su función social que tiene el trabajo social en el campo social. Eso me compete tanto como la investigación, porque evidentemente plantear la democracia en la producción de conocimiento requiere que hagamos esa revisión ética de la investigación. Entonces hay todo proceso de extractivismo, como planteaba Boaventura de Sousa Santos, etcétera, etcétera, pues queda en cuestión, evidentemente, y si queréis, pues después profundizamos un poco más si eso es lo que ustedes requieren de discutir, ¿no? Pero no sé si te respondo porque ese sería el planteamiento. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí. Bueno, la segunda parte que traía era, bueno, vamos a contextualizar esto que acabamos de ver desde esos dos paradigmas y desde la Escuela de Frankfurt, vamos a contextualizarlo en tres ejemplos del trabajo social. Entonces tenemos que traer a Adams, a Reynolds y al movimiento de reconceptualización, no solo porque estemos en América Latina, como ya al principio, sino por justicia epistemológica. El movimiento de reconceptualización es un movimiento, desde mi punto de vista, todavía presente, tiene presente y tiene futuro. El planteamiento de Adams, traigo también detalles, pues hay un planteamiento antagónico, posicional, fundamentalmente con la caridad, con el planteamiento de valorar las ayudas del otro, de las comunidades, en función a una serie de requisitos que tienen que ver también con lo institucional, y es un rechazo que está reforzando la implicación política y crítica que Adams consideraba que desde ya el trabajo social tenía que tener. Entonces ya Adams está planteando un trabajo social político, o la política, si quieren, mejor la política en el trabajo social. Adams que ya empieza a señalar esto, que después Reynolds lo va a desarrollar mucho más, y sobre todo el movimiento de reconceptualización latinoamericana. Hay otro elemento que es la creación del centro social, en castellano la Hull House en Chicago en los años 30, porque ahí confluyen una serie de interdisciplinaridades muy interesantes. Ahí confluyen pues, un John Dewey, por ejemplo, o Herbert Mead, ahí confluyen alumnos de la universidad, confluyen gente de la comunidad, fundamentalmente en Chicago, años 30, tenemos que contextualizar históricamente, está formada y la Hull House está abierta a estas comunidades, comunidades afrodescendientes e inmigrantes a tropel que están llegando desde la Revolución Industrial de la Europa del Este. Esos son, ahí confluyen las Hull House. ¿Qué hace? ¿Cómo plantea de manera muy interesante con las trabajadoras sociales Adams la comunicación en el contexto de la Hull House? Pues entre otros planteamientos metodológicos empieza a hablar de las prácticas artísticas, de las artes. Entonces el planteamiento metodológico que hace Adams en Hull House para comprender la otredad de esa comunidad afrodescendiente o del inmigrante que viene de Polonia o que viene de Hungría o que viene de la Alemania, está centrado en una comprensión a partir de lo cultural. Esto después lo vamos a ver con Marta Abreu, la autora Marta Abreu del trabajo social en Brasil. El planteamiento cultural aquí es traído para que la trabajadora social comprenda esa otredad a partir de sus códigos culturales. Entonces Adams lo que plantea es la utilización de la cultura para que ellos le enseñen al trabajo social cuál es su cultura, a través de los cuentos, de las narraciones, de las danzas, de las canciones, ¿entienden? O sea, no es un planteamiento, yo creo que aquí Adams hace un planteamiento totalmente contrahegemónico. Fijaros, si te conocemos un poco la historia por encima del planteamiento metodológico de, por ejemplo, una Mary Richmond y el que hace Adams en la Hull House, es totalmente opuesto. Desde mi
visión, Richmond lo que hace es, fundamentalmente se centra en las visitas domiciliarias, ¿verdad? Imponiendo, pongámoslo entre comillas o sin comillas, como ustedes quieran, imponiendo una serie de códigos para las ayudas económicas que en ese momento se pueden prestar a las familias en un contexto de revolución industrial, en un contexto de pobreza y bajo la égida de lo institucional, del Estado. Un Estado que ya es capitalista, o si quieren, protocapitalista, como ustedes quieren, pero es capitalista. Entonces, Adams no hace eso. Adams abre un espacio, en el sentido literal de la palabra, abre un espacio para que las comunidades vengan a ese espacio, pero además abre ese espacio y trabaja con sus trabajadoras sociales, no para decirle al afrodescendiente, oye, a ver, dime tú, o sea, yo te digo, tú haces, no, sino para que tú me digas cuál es tu cultura. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres tú? Sería la pregunta. Pero en un sentido extractivista. ¿Quién eres tú para saber dónde fallas, cuáles son tus elementos para analizarte y para ver si eres merecedor o no merecedor del trabajo social? ¿Me entienden? No sé si ha quedado claro los dos ejemplos. Planteamientos muy diferentes. Y ahí ya estamos con, podemos decir, de un origen del planteamiento que traemos en la sesión de hoy y lo que llevamos muchos años investigando y aplicando con colectivos y en la universidad, que es el sentido de las prácticas artísticas en el trabajo social. Por tanto, yo estoy investigando y también desarrollo, bueno, ahora estamos haciendo un taller de investigación basada en arte, que es un concepto ahora bastante internacional. Bueno, pues eso ya lo hacía Jane Addams en los años 30. Por tanto, en el trabajo social nos tenemos que sentir bastante orgullosas de reconocer a Addams como una pionera en las prácticas artísticas con metodología en el trabajo social. Bueno, posteriormente, en los años 40, traemos a Berta Reynolds, que esta ya es más dura en el concepto crítico, que Addams va un paso. Lo político para Reynolds es transversal en el trabajo social, sin ambajes. Aquí no hay ambajes, aquí no hay dudas, aquí no hay contradicciones para Reynolds. El trabajo social y la política tienen que estar cogidas de la mano, fundamentalmente. Entonces, utiliza de manera transversal el concepto crítico. Addams no lo hace, ¿vale? Dejémoslo claro. Addams en su bibliografía no lo hace. Reynolds lo hace de pe a pa, es decir, de arriba a abajo, transversalmente. Para ella, la conciencia crítica de las estructuras sociales y económicas son fundamentales en el trabajo social, para comprender esos fenómenos que están perpetuando la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la estigmatización, el racismo, etcétera, etcétera. Por tanto, enfatiza la importancia de lo participativo dentro de la comunidad. Es la comunidad la que tiene que activar la participación. No es el trabajador social o la trabajadora social quien activa de manera mágica, vertical, la participación en la comunidad. La comunidad tiene que empezar a concienciarse de la importancia del elemento participativo dentro de sí. Y fundamentalmente utiliza la teoría crítica para entender y desafiar las estructuras de poder, las desigualdades sociales, y lo hace desde, entre otras, hay otros planteamientos, desde algunos campos críticos, ¿no? Por ejemplo, crítica a la neutralidad política en el trabajo social. El trabajo social no es neutral. Es lo que plantea Reynolds, resumiendo rápidamente. El trabajo social no es políticamente neutral. El trabajo social, en su vertiente profesional, corre el peligro de la burocratización. Años 40, siglo XXI, en mi contexto, servicios sociales, esto es una realidad impepinable. O sea, no ha cambiado. O sea, el planteamiento de Reynolds está todavía vigente en un contexto institucional como son los servicios sociales, que creo que, no sé si conocéis, los servicios sociales sería un parangón aquí, no sé cuál sería, pero servicios sociales es una administración pública que pertenece al Estado, las regiones, en este caso a las municipalidades, y tiene una función pública de funcionarial dentro de las administraciones. Por tanto, la burocratización
crítica a la burocratización y a la profesionalización desde ese planteamiento burocrático. Y crítica a la falta de conciencia crítica en la formación académica. Reynolds considera que la universidad en trabajo social tiene que formar críticamente y desde la conciencia crítica a la trabajadora y al trabajador social. Por último, el tercer ejemplo o corriente o movimiento que traigo sería el de la reconceptualización del trabajo social, que no hace falta detenernos más, supongo que ustedes saben más que yo de toda la experiencia del movimiento de reconceptualización. Dos apuntes fundamentalmente que creo que son todavía vigentes, por eso los traigo y por eso considero que el movimiento de reconceptualización latinoamericano está vigente y tiene futuro, porque todavía nos está interrogando sobre ciertos elementos prácticos que estamos desarrollando en la profesión y en la disciplina, y uno sería el documento de Araxá, el famoso documento de Araxá del 67, donde empieza a haber un cuestionamiento crítico de los modelos y métodos del trabajo social latinoamericano que tienen evidentemente una procedencia totalmente eurocéntrica, norteamericana, y que es hegemónica en el contexto latinoamericano de los años 60. Entonces el planteamiento de Araxá, el documento de Araxá lo que hace es, de ahí viene el concepto de reconceptualización, es plantear una crítica profunda, transversal a esas metodologías eurocéntricas y norteamericanas para pensar otro trabajo social latinoamericano. Algo pasa igual en lo cultural, poquito después con el teatro en territorios como este, en América Latina, en Colombia, en Cuba, en Perú, etcétera, etcétera. Y después está el seminario de Chile, donde lo que se plantea es el concepto, fijaros ya año 69, ahora todavía se utiliza este concepto, la agencialidad, agente de cambio. Para Elio Gallardo, la agencialidad no solo está en el rol profesional, sino que se construyen los procesos de asistencia y transformación en los grupos y los colectivos. Volvemos otra vez a lo mismo, es decir, lo que plantea Elio Gallardo es ni más ni menos lo que decíamos antes con lo que planteaba Reynolds, con lo que en cierta manera planteaba Adam, con lo que planteaba la Escuela de Frankfurt, que es consideramos que nuestra disciplina y nuestra profesión tiene que tener un proceso de activación comunitaria, social, a partir de los propios contextos situados de la gente. Eso sería una pregunta que se me acaba de ocurrir a bote pronto, pero eso sería un poco el planteamiento, la pregunta que nos tenemos que hacer y la hipótesis. Es decir, ¿dónde estamos? Si ustedes quieren. ¿En qué? No para faltarle respeto a la gente que considere que meritrismo y que el trabajo social tradicional o clásico o asistencialista merezca respeto, por supuesto que lo merece, yo no estoy faltándole respeto, simplemente yo vengo desde un paradigma, desde un planteamiento que lo que cuestiona es ese paradigma porque perpetúa una serie de situaciones y condiciones en el ser humano. Y el otro no es que sea revolucionario, cuidado. El otro lo que plantea es un cuestionamiento crítico de nuestra práctica, hacia dónde va nuestra práctica, por qué hacemos esa práctica y qué tiene que ver la población, que es la protagonista, en esa práctica. Bien, hasta ahora. ¿Queréis que paremos aquí o paramos al final? Perdona si soy tan espontáneo, que no, sobre todo por Braulio, que está haciendo la grabación. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿La dejamos para el final? ¿Seguimos? ¿Preguntas o dudas o posiciones a lo que estoy planteando? Es decir, o desacuerdos de lo que estoy planteando, que para eso estamos aquí, para aprender, y yo el primero. ¿Seguimos entonces? ¿Sí? El tercer componente o tercera dimensión que traigo sería ya entrar en materia en el trabajo social contemporáneo, en el trabajo social presente, ¿no? Cuando hablamos de presente, evidentemente no es el de hoy solo, sino a partir de los 70, 80 aproximadamente, ¿no? Entonces ahí traigo otros tres elementos, que sería poner el foco en dos perspectivas, que sería la hegemónica y la crítica, desde el trabajo social, ya de manera más directa. Poner el foco en otra dualidad que plantea la profesora Marta Abreu en Brasil, que sería la pedagogía de la ayuda o asistencialista frente a la pedagogía de la participación o transformadora. Y por último, poner el foco ya finalmente sobre el concepto transdisciplinaridad y qué
relevancia tiene eso en nuestra disciplina, en nuestra profesión. Partiendo de del primer foco, hablamos del concepto hegemónico, un concepto graciano de Antonio Gramsci, que lo que plantea, llevándonos al campo del trabajo social, lo que nos plantea es la asunción o no de un enfoque positivista desempeñando el rol de poder que la disciplina juega. Porque la disciplina, siempre hablo desde mi contexto, cuidado, no estoy hablando desde el contexto colombiano que conozco muy por encima. Desde mi contextualización en el trabajo social español, andaluz, sevillano, soy de Sevilla, pues evidentemente esto tiene una razón bastante poderosa, es decir, se nos asigna un poder disciplinario en la profesión que repercute en una serie de relaciones con las personas, con las comunidades hegemónicas. Cuando yo empecé en el trabajo social de manera profesional, el estado del bienestar europeo y en España, que ya había pasado la transición, era un elemento transversal, vertebrador. El estado del bienestar consistía en, entre otras cosas, en la posibilidad de una igualdad, si quieren ustedes. Pero bueno, esa igualdad después ha sido engañosa. Lo que preponderaba era una serie de recursos económicos venidos de Europa, donde, qué curioso, nosotros, a diferencia de otras disciplinas de las ciencias sociales o de servicios sociales, jugamos un papel preponderante. Digo que curioso porque se repite la historia de manera diferente en otras épocas y ciclos históricos. Pero qué curioso que en España, después de la dictadura, hay una reformulación de los servicios sociales. En ese momento, evidentemente, la transición conlleva a que la Unión Europea, España se convierta en un país europeo y que en esa reconfiguración del estado del bienestar, el trabajo social juega un papel preponderante en la distribución de los recursos. ¿Sí? No sé si me estás entendiendo. Entonces, ahí entramos en un proceso donde nosotros, evidentemente, asumimos un rol de poder considerable, que todavía no nos hemos desprendido. Diciéndolo claramente, esto se llama la ideología del profesionalismo, la creencia de que los profesionales somos expertos y sabemos más que nuestras comunidades, las personas con las que trabajamos. O de una ideología que Karen Haley plantea desde un saber técnico y exclusivo sobre las demás formas de saber, sobre todo de las experiencias vividas por las personas. El segundo foco que traigo en discusión sería el planteamiento que hace Marta Abreu, donde ella transversalmente pone el foco en la pedagogía en el trabajo social. Me parece muy interesante, porque nosotros tenemos una función social y pedagógica. Nuestra tarea comunicacional, relacional con la otredad, ha inserto una pedagogía, lo que plantea Marta Abreu, desde Brasil. Y esa pedagogía, pues volvemos otra vez a la dualidad. Ustedes dirán, coño, este tío ¿qué dualista es? Pues sí, hombre, para que lo entendamos un poco más. Después hay muchos matices, pero hay una dualidad también entre dos formas de hacer la pedagogía. Tendríamos que hablar aquí con Freire, tendríamos que traer a Freire, entre otros, o a Falborda para hablar de esto que estamos desarrollando, que no hay tiempo, pero esas dos pedagogías que Marta Abreu plantea de manera muy sucinta y que yo defiendo es la pedagogía asistencialista, con sus más y sus menos, y la pedagogía de la participación. La pedagogía asistencialista, vuelvo otra vez a la experiencia que me trae, que es la experiencia española, o la que yo tengo en el contexto de los servicios sociales y también de los movimientos sociales, de la ONG en Sevilla, pues consiste en un proceso de institucionalización de los servicios sociales en Europa y en Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX, vinculado a procesos de organización de la cultura, porque ella se centra en la organización cultural, dominante, fundado en una visión psicologista de la cuestión social y reducida a sus manifestaciones individuales. Sí, evidentemente cuando estamos trabajando, si ustedes me preguntan tu experiencia en servicios sociales, pues es eso, es esa pedagogía asistencialista, incluso
a veces tengo que tirar para atrás, incluso desde la beneficencia más pura. Y evidentemente desde la perpetuación individualista de los casos. Volvemos otra vez a la Mary Richmond, ¿no? Entonces, frente a eso, Abreu plantea una pedagogía emancipadora, transformadora, que consiste en lo que ya venimos apuntando de alguna manera, directa o indirectamente, que consiste en la participación, un elemento muy central, muy importante, muy complejo, que no es que yo venga y tú hagas. La participación consiste en el hacer o en el decir, después lo vamos a ver en palabras de la hermenéutica en Paul Ricoeur o el Foucault, pero sobre todo en Ricoeur. Tiene unos procesos donde los tiempos y los espacios tienen que ser respetados y, por supuesto, lo asambleario, los procesos deliberativos instituyentes, que diría Cornelius Castoriadis, tienen que ser respetados si queremos hablar de ese tipo de procesos, si no estamos engañándonos o engañando a los demás. Y por fin, la transdisciplinariedad. ¿Por qué es importante? Miren, Teresa Matus, la chilena, nuestra autora querida Teresa Matus, habla de una noción crítica que consiste en una constelación, códigos, dispositivos de entrada al presente y al futuro, diría yo, del trabajo social. Es decir, lo que ella plantea es para cuándo vamos a implementar herramientas postconvencionales, para cuándo nos vamos a salir de nuestra matriz clásica tradicional y desde los 4 o 5 elementos fundamentales, desde nuestras 4 paredes, desde nuestras delimitaciones teórico-prácticas. ¿Para cuándo vamos a salirnos de ese eterno debate si somos ciencia, si somos arte, si somos técnica, si somos... ¿Para cuándo? ¿No? Plantearía un poco Teresa Matus y nos diría... vamos a quitarnos ya de eso, vamos a despojarnos ya de una vez de eso y pongámonos a plantearnos una filosofía del trabajo social. ¿Qué otra disciplina? Claro que la antropología lo tiene y mis compañeros del grupo de investigación pues me tirarían la silla si dijera que no. Claro que la sociología hay una filosofía, claro que la educación social tiene una filosofía, pero el trabajo social, ¿por qué no hablar de una filosofía cuando somos una disciplina que tiene una experiencia histórica brutal, transversal, con el otro, con la otra edad? ¿Qué otra disciplina de las ciencias sociales tiene una relación tan directa, tan profunda con la otredad como nosotros? ¿Cuál? Ninguna. Ninguna. Por tanto, lo que nos plantea Teresa Matus es despojarnos de una vez de esas pelusas, de esos estereotipos que hemos cogido a lo largo de la historia y desarrollar un nuevo futuro en el trabajo social. Entonces, la imposibilidad de pensar y desarrollar el trabajo social actual desde referentes únicos, es decir, una apertura de la disciplina y la profesión con y desde la otredad. Situarnos ahí, en esa otredad. Cuando hablamos de otredad es lo diferente a mí. Poblaciones inmigrantes, los refugiados, los chicos adolescentes que están viniendo desde la África subsahariana y desde el Magreb, poniendo su vida en peligro por tener una vida mejor. Esa es la otredad. Las mujeres que están en un contexto de violencia de género en mi país después de tantas políticas feministas, afortunadamente, pero que sigue habiendo en la juventud y en la adolescencia de hoy un retroceso en posturas patriarcales. Esa es la otredad. En el inmigrante, en las comunidades minoritarias como la comunidad gitana en mi país, que lleva 5 siglos y medio ya de convivencia y todavía son unos extraños y unos estigmatizados. Con las personas con trastorno de la personalidad, con personas en situación de calle, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa es la otredad. Y nosotros también somos una otredad, no lo olvidemos. No estamos aquí postulando que yo soy lo normal y lo otro es lo diferente. Yo también tengo que posicionarme en esa otredad. Y para eso tenemos que comprender memorias, estrategias que las comunidades llevan desarrollando desde hace siglos, que no están en la cultura oficial, que no están en la universidad oficial y que son tan importantes e interesantes para una teorización y para construir prácticas contrahegemónicas. Perspectiva crítica desde las herramientas postconvencionales, como diría Teresa Matus, y desde la transdisciplinariedad. Y aquí entonces ya hablamos claramente de esas herramientas postconvencionales. Las narrativas, las prácticas artísticas, la danza, el photovoice. Ahora acabo de venir en Coimbra de una exposición de photovoice hecha con comunidades.
el vídeo, el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las herramientas postconvencionales de las que plantea Teresa Matus, que por cierto ella defiende y trae al trabajo social la filosofía y fundamentalmente la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bien, seguimos. Sí. Bueno, en Latinoamérica tenemos un evento que es el Seminario Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Trabajo Social, que a propósito en octubre se conmemora en Chile, en conmemoración, valga la redundancia, de los 100 años del trabajo social en América Latina. En el 2018, el Seminario de la AIDS se desarrolló en Bogotá. Algo muy interesante es que en ese momento se pensó a evidenciar de manera mucho más clara los 3 tipos de crítica que se manejan en el trabajo social. Eso ha sido el resultado especialmente de una disputa académica política, y yo siento que eso es importante porque ha permitido entender que no hay un solo tipo de trabajo social crítico, hay diferentes tipos de trabajo social crítico. Hablo de América Latina. Trabajo social crítico, por ejemplo, está el histórico disciplinar, donde la referente es Viviana Travi, argentina. Está el trabajo social crítico marxista o el histórico crítico denominado. Y aparece también a acentuarse lo que es el trabajo social crítico decolonial. Entonces, algo importante de esto es que cada una tiene sus características. Por ejemplo, el trabajo social crítico marxista, un cuestionamiento a la evolución de las formas de ayuda, diciendo que el trabajo social surge en el marco del capitalismo monopolista, y a partir de eso, por supuesto, pues asumiendo una función en el marco de la visión social y técnica del trabajo, ¿cierto? Viviana Travi va a destacar especialmente que el trabajo social surge a partir de ese movimiento reformista, progresista, europeo y estadounidense, como usted mencionaba, y especialmente destacando el papel que empiezan a asumir algunas mujeres críticas, feministas, en garantía de derechos. Y por supuesto, el trabajo decolonial, va a decir Esperanza Gómez, que empieza a surgir especialmente en los años 90, una crítica bastante amplia a todo lo que tiene que ver con el tema del occidentalismo, pero también especialmente a ese poder que se ha venido acumulando, ¿cierto? En esa medida, algo que uno empieza a destacar es que estos dos, o los tres, son herederos de la reconceptualización, ¿cierto? Entonces, algo muy importante que ha venido pasando en América Latina es que hemos logrado encontrarnos en la diferencia y sobre todo en el respeto frente a esa pluralidad. Es decir, una primera conclusión, no estamos hablando en este momento de un solo trabajo social crítico en América Latina. Están esas tres corrientes, no son las únicas, pero son las que más han venido predominando en el debate, y yo siento que eso ha sido algo muy rico, y sobre todo conservando cada uno sus particularidades. Es decir, hay algunos elementos en los que nos encontramos, cuestionamiento al Estado, al modelo de sociedad, al tema cultural, una cantidad de elementos, pero también entendemos cuáles son los elementos que quizás donde no vamos a lograr consenso, lo cual está muy bien, ¿cierto? Entonces yo quisiera preguntar eso, en ustedes en España, ¿cuál es el debate que vienen dando? Por lo que alcanzo a ver, porque hay como solamente una visión general frente al tema del trabajo social crítico, ¿cierto? O sea, quería preguntar frente a estas tres perspectivas que yo estoy mencionando, ¿cómo las concibe? No, nosotros hablamos también desde este paradigma, claro, gracias por tu aportación, no nos podemos olvidar del trabajo social feminista, ni incluso ahora en la última definición de la FIT no podemos olvidar a las comunidades indígenas. O sea, claro, perdonad si traigo ejemplos muy concretos y no me salgo de esos ejemplos y pluralizo más las experiencias históricas contemporáneas. Claro, el trabajo social feminista te lo has dejado atrás, gracias por tus aportaciones, pero yo también me lo dejo atrás. El trabajo social feminista es un planteamiento que evidentemente está en el eje del debate, y donde, por ejemplo, yo te tengo que decir en mi experiencia concreta, nosotros epistemológicamente no lo tenemos en cuenta. Entonces vuelvo al debate tuyo, a la pregunta que tú me haces, yo te la devuelvo de la siguiente manera. Seguimos todavía, que yo antes cuando planteaba desde las posiciones de Teresa Matus, el planteamiento es que seguimos arraigados, sobre todo en España, a un trabajo social bastante tradicional. Seguimos hablando de los mismos autores, incluso seguimos trayendo a colación autores de la sociología, del interaccionismo simbólico, de la antropología, de la psicología, ¿no? En ese campo de diálogo que siempre el trabajo social tenía con la confluencia con las demás disciplinas.
pero sin embargo no estamos poniendo en primera plana y en primera fila a nivel teórico los postulados del trabajo social feminista o de colonial o ecológico o indígena. Entonces, claro, el tema, tú me preguntas, pues creo que de manera directa o indirecta, de manera consciente o inconsciente, sigue habiendo una enorme disputa de estos dos campos. Porque aquí hay un juego de relaciones de poder. En este caso es la producción de conocimientos. Entonces hay teorías que están totalmente opuestas, cerradas a cualquier planteamiento diversificador, diverso y plural. Entonces, este paradigma no es un paradigma solo del trabajo social, es un problema que atraviesa a la sociedad, y a la política, y a la economía, y a la cultura. Entonces, lo que yo planteo aquí es que ese dilema, que no sé si aquí, en qué nivel está, se juega el futuro del trabajo social, y que es un futuro que compete a la humanidad. Aunque suene esto muy bonito en plan meeting, pero es así. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué el trabajo social más que otros campos disciplinarios de las ciencias sociales? Porque nuestro protagonismo, y entiéndase cuando hablo de protagonismo, quito la palabra protagonismo, nuestra presencia, nuestra producción de presencia, que diría Gumbrecht, en las comunidades, en la sociedad, es directamente proporcional a nuestro cuestionamiento como disciplina. No sé si te estoy respondiendo, pero claro, yo te agradezco tu aportación y esa aportación es fundamental y hay que llevarla al campo de un cuestionamiento crítico o críticos, si quieres, hablando en plural, de cara a la disciplina, a la profesión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente ahora mismo, más que entrar en ese tipo de si son 3, si son 5, si son 7, los elementos plurales que tiene el trabajo social, el cuestionamiento es avanzar un poco en plantearnos un poco nuestra disciplina desde un campo ontológico y desde una naturaleza que nos permita avanzar en la comprensión de los fenómenos que están ocurriendo y que son fenómenos, insisto, donde las comunidades, las sociedades, la gente, la otredad nos está interpelando. Y a esa interpelación, pues, transversalmente están todas esas probabilidades de las que tú hablas. No sé si te he respondido o si me he ido por la tangente. Es decir, aquí lo que estamos planteando fundamentalmente de una manera con muy poco tiempo es que tenemos que crear espacios de reflexividad, no de reflexión solo, reflexividad, que quiere decir a nivel filosófico, tenemos que discutir entre nosotras, nosotros, nosotres, nuestra disciplina y nuestra profesión, desde un planteamiento despojándonos ya de debates arcaicos, sino plantear la disciplina desde un campo transdisciplinario que se ponga en diálogo con las realidades que están trayendo las comunidades. Porque la teoría de Weber, de Durkheim, o la teoría de Goffman, que a mí me gusta tanto, ese es el revisionismo que yo estaba planteando. Esas teorías ahora mismo tienen que estar actualizadas y tienen que estar puestas al servicio de la otredad. Ese es el planteamiento, porque así nos lo exigen los fenómenos y la situación política que estamos viviendo. Una pregunta de lo que su merced ha planteado, ¿cuál es su mirada, no tanto en el profesional o digamos nosotros estamos en el área de formación o ya nos formamos desde las personas? ¿Cómo usted encuentra esa relación contrahegemónica? Porque parte de esa ruptura precisamente es ver qué pasa ahí, ¿no? A veces damos como por sentados muchas cosas, aunque quizás estemos parados desde lo crítico. No sé, de su caso, pues viendo como el ejercicio que quizás nos contará, pero ¿cuál es esa postura que usted encuentra? Si es en ese lenguaje performativo, cómo se manifiesta, porque nos llamamos a hablar entre nosotros y salir de esquemas o cajitas, ¿cierto? Como de jerarquizar ese conocimiento, pero
pero es como reconocemos también en ese escenario esas posturas que no son del todo pues como pasivas o neutras, son muy importantes a la hora de generar pues esos debates, ¿no? Sí, si no te importa, si cuando terminemos esta última parte consideras que no he respondido a tu pregunta, me lo dices y después ¿te parece? Sí, porque esta última parte que traigo quizás interpela un poco lo que tú estás diciendo, responde un poco lo que tú estás diciendo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, si quieres preguntar de manera más concreta con ejemplos prácticos, no me importa. O sea, ¿Ahorita ya? Después. Yo prefiero, si esto no responde a lo que tú planteas, si quieres después con ejemplos prácticos lo hacemos. La última pata o la última parte que traigo fundamentalmente tiene que ver con lo experiencial. Entonces, traigo un marco de herramientas postconvencionales desde el término que hace Teresa Matus, o sea, traigo un trabajo social crítico de una propuesta desde el enfoque narrativo relacional con metodología artística, y para eso pues traemos ejemplos de herramientas postconvencionales en trabajo social crítico, y a partir de la experiencia que yo he tenido como investigador y trabajador social, y fundamentalmente me detengo en la última que he tenido, porque hablando con el compañero Juan Carlos Aceros, pues aquí se está discutiendo si el trabajo social puede entrar en el ámbito de la salud emocional, cosa que me sorprende porque ya estamos con las delimitaciones, opinión personal, y creo que nuestro campo tiene que ser abierto al mundo, y aquí no tenemos que estar con timideces o con, ¿cómo decirlo?, Creo que el trabajo social tiene que ser transversal y cuando hablamos de transdisciplinario, pues, compete a todos los ámbitos de la vida social, comunitaria, y la salud es uno de ellos. En mi país ahora por fin se ha reconocido en una ley la figura del trabajo social dentro de los hospitales, en la salud pública en España. Por fin. Llevan las compañeras luchando muchísimo tiempo, porque es un campo que llevamos trabajando desde hace ya décadas. Por tanto, creo que delimitarnos los campos de acción siempre con la vergüenza o con el temor hegemónico de que las otras disciplinas, si queréis después entramos un poco más en profundidad sobre esto que traigo, ¿no? Pero me ha sorprendido la conversación con Juan Carlos, porque aquí creo que está habiendo un debate bastante interesante sobre las competencias del trabajo social en salud. No sé por qué, pero bueno, si queréis después lo discutimos. Y por último, unas pequeñas conclusiones. Fíjense, yo llevo trabajando, pues no sé si son 2 décadas, por lo menos desde el 2000, desde el 98 seguro, desde el 2007, 2006, con diferentes experiencias donde ya investigo. Yo empecé siendo actor semiprofesional y profesional en los años 80, y eso después no triunfé, no pude ser actor, parece ser que no era mi terreno, en el teatro independiente de mi ciudad, y eso me llevó después de momentos de crisis a la animación sociocultural, como decía Juan Carlos, y después posteriormente entre la animación sociocultural y el trabajo social, la formación, a ser activista de los derechos humanos durante una época muy fructífera en mi vida personal y profesional, y después a concebir como alumno un trabajo social que estaba evidentemente atravesado por la teoría crítica de los derechos humanos y por una serie de experiencias que estaba teniendo previa a mi formación académica en el trabajo social, que creo que superaba incluso la propia formación del trabajo social. Creo que este vídeo no lo va a ver ciertos profesores que ya están eméritos, que me formaban, pero evidentemente cuando yo llego al trabajo social, no lo estoy diciendo de una manera ¿cómo decirlo?, pero hay una serie de conocimientos que yo he adquirido a través de los derechos humanos, y en América Latina, por ejemplo, que cuestionan mucho incluso las teorías sociales que se me estaba aportando desde la disciplina. Esas experiencias fundamentalmente vienen desde Bertolt Brecht, desde Stanislavski, aunque aquí no sea muy traerlo a colación, porque Stanislavski tiene un elemento musicologista en la formación pedagógica o en la construcción del personaje del teatral, pero sobre todo de Brecht, porque desde Bertolt Brecht se desprende una serie de autores y movimientos que son muy importantes. Augusto Boal fundamentalmente,
y después el maestro García, la creación colectiva teatral latinoamericana, colombiana. Entonces todo eso viene de Brecht, porque Brecht habla del teatro sociológico y emplea el concepto pedagogía en el trabajo social, no solo para los actores y actrices que él está formando en aquella época, años 30, 40 y después en el exilio, sino que además lo está planteando como ya después lo desarrolla Augusto Boal, o sea, la función pedagógica del teatro para trabajar con las comunidades y con las personas, desde los elementos centrales que las comunidades tienen para discutir, para debatir, para crecer. Y hay toda una corriente que ahora no tenemos tiempo en el teatro latinoamericano, pero también europeo, cuidado, porque la creación colectiva teatral no nace en Colombia ni en América Latina en los años 70, sino que hay unos precedentes en Joan Littlewood. Hay unos precedentes incluso en el Berlin Ensemble con Brecht antes de morir, hay incluso el Living Theater, y bueno, y tendríamos que hablar incluso de la comedia del arte, que es un proceso creativo colectivo. Pero sí es importante traer todo esto a colación porque yo en mi tesis lo que hago es, y al principio he trabajado con comunidades de adolescentes gitanos en la comunidad, empiezo a aplicar a Augusto Boal, digo, hoy empiezo a darme cuenta en algunas sesiones con chicos adolescentes, chicos y chicas, que en el año 92, 93, 94 empiezo a hacer algunas cositas que Boal ya plantea en Teatro del Oprimido, y eso me lleva a abrirse un mundo en el trabajo social para mí, que es una investigación sobre la implementación de las metodologías artísticas teatrales en el campo de la intervención social del trabajo social. Cuidado, porque aquí cuando hablamos de la metodología artística no es que hagamos teatro y punto. Esto, si queréis, después entramos un poco en materia. Esto no es hacer teatro con un grupo. Esto es implementar técnicas de la pedagogía teatral, de la creación colectiva teatral, para una construcción democrática de conocimiento a partir de los contextos y las situaciones de los colectivos. ¿Se hará una obra de teatro o no? Eso, en el proceso, la obra de teatro, el producto lo decide el grupo, la comunidad, y si tiene un sentido pedagógico. Si no lo tiene, se desvirtúa todo. Entonces, en ese devenir de investigación, de estudio, de muchos años que llevo ya, donde pongo en diálogo autores teatrales que yo me he formado, que he investigado, que he estudiado, incluso que he desarrollado, como Boal, como Brecht, como Stanislavski, como Grotowski, el teatro pobre, como el teatro antropológico de Eugenio Barba y Julia Barley, donde además ellos, el otro día lo vimos, empiezan a desarrollar el concepto de tercer teatro en los años 70. Eso que ellos llaman el tercer teatro ya va a degenerar porque ese teatro antropológico que se hace desde el tercer teatro tiene que ver no solo con un intercambio horizontal entre el teatro de Bali o japonés con el teatro que está construyendo el Odin Theater en Suecia, sino que ese teatro va a entrar en las cárceles, en las comunidades, va a entrar en los colegios. ¿Para qué? Para hacer un intercambio, un intercambio de saberes. Es un diálogo de saber el que plantea el tercer teatro y el teatro antropológico. Entonces, todo este constructo, de alguna manera, nos lleva a empezar a creer de manera más firme la importancia que tienen las artes, las prácticas artísticas, y en este caso las teatralidades, en el mundo de nuestra intervención social. Entonces, es poner en juego para la comunidad una historia de vida, un microrrelato, un grupo de discusión con una improvisación, con una técnica como el sí mágico de Stanislavski o el gesto social de Brecht, con la creación colectiva teatral del maestro García o Enrique Buenaventura. Mi tesis, fundamentalmente, es una conclusión, entre otras, pero mínima, de toda una experiencia de 15 años con un colectivo de personas sin hogar, usted diría, mejor dicho, personas en situación de calle, que forman un grupo de teatro que se llama Teatro de la Inclusión, que durará 12 años y medio. Ese proceso arduo, complejo, donde el teatro está sirviendo, la creación colectiva está sirviendo para que personas en situación de calle construyan alternativas a un proceso de estigmatización en mi ciudad, en Sevilla, desde los servicios sociales, para que construyan un conocimiento a partir de sus situaciones. Pues eso me permite después escribir una tesis, pero eso es lo de menos. Lo más importante es la experiencia que ha quedado ahí, desde el trabajo social y desde el teatro, en esas creaciones colectivas que el grupo trabaja a partir de sus centros de interés, como diría Falborda, como plantearía después Santiago García o Enrique Buenaventura.
Esas experiencias pues también después se concretan en colectivos en Sevilla, en zona rural, con mujeres en contexto de violencia de género, en universidades, porque están muchas universidades latinoamericanas impartiendo talleres, también en mi país y en mi universidad, en la Universidad de Coimbra, en el Centro de Estudios Sociales, llevamos ya, creo recordar, son 4 o 5 laboratorios de aplicación de la investigación basada en arte con investigadores en ciencias sociales, y en movimientos sociales diferentes, en Nicaragua, que me acuerdo ahora, pues llevo ya 15 o 20 años viniendo, o en Brasil, con el colectivo Flor do Milo en Bahía, con mujeres afrodescendientes, desde un taller hermosísimo donde aprendí mucho de ellas, que se llamaba Memoria do Corpo Negro. Es decir, llevamos ya muchos años trabajando, investigando desde una investigación aplicada, que desde el concepto de Falborda es el sentipensante, es decir, desde la práctica llevarnos al terreno de la teoría, de la construcción teórica, pero desde la práctica que estamos teniendo con los colectivos en ese diálogo constructivo y desde unos aprendizajes significativos y colaborativos. Esa experiencia termina, ya la traigo con la última experiencia que estoy teniendo. Bueno, estoy teniendo otras, pero traigo esta porque yo decía, vamos a discutir el tema de la discusión que traía el otro día con Juan Carlos, ¿no? Entonces, claro, qué oportunidad más buena que yo pueda traer una experiencia en la que estoy trabajando desde hace 1 año y medio aproximadamente, donde se me invita por parte de una ONG formada por madres, por mujeres madres de personas en situación de trastorno de la personalidad, salud mental, que están diagnosticados como trastorno de la personalidad, quitamos lo de límite. En mi país se llama trastorno límite de la persona. La palabra límite ya está jodiendo a la persona a decirle tú estás delimitado, ¿no? Entonces, fijaros, esos talleres que estamos formando con el grupo de madres, que después me invitaron y dijeron, nosotros también queremos eso. Y con el grupo de trastorno de la personalidad, con personas que han estado en una situación de suicidio, la mayoría de ellos, situación de crisis permanente, ahí empezamos a trabajar las narrativas. Las narrativas en un proyecto que se llama Performance Narrativo, un diálogo de saberes diversos desde el trastorno de la personalidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues empezamos a construir desde un planteamiento horizontal nuestras hipótesis, no es la hipótesis que lleva el investigador, es decir, yo. La hipótesis la plantean ellos como grupo. ¿De qué queréis hablar? ¿De qué queréis discutir? ¿Hasta dónde queréis que lleguemos? Entonces, ese primer planteamiento nos lleva a unos grupos de discusión muy profunda, muy complejos, de sesiones, de horas, de meses, de años. Llevamos 1 año y medio, ahora vamos a continuar. Bueno, esto es un proyecto en cooperación con la Universidad Pablo de Olavide. Y eso nos está llevando a crear un proceso que en principio iba a durar 1 mes y está durando 1 año y medio. ¿Por qué? ¿Porque yo soy un fenómeno? No. ¿Pues soy un sabio? No. Porque la metodología está permitiendo que este colectivo, por fin, hay una metodología. Fíjense que ellos están en la terapia. Ellas tienen una terapeuta, 2 terapeutas constantemente en la asociación. Por cierto, esta asociación tuvo que ser formada por madres ante la escasa ayuda estatal de mi país. Eso esto hay que reconocerlo. Entonces, estas madres tuvieron que crear una ONG para autoayudarse, lo cual dice mucho de la democracia y del Estado democrático de mi país, de las políticas sociales de mi país. Por tanto, estos talleres que estamos formando, sobre todo con el grupo y después con las madres, están entrando en un proceso democrático de producción de conocimiento donde yo facilito una serie de técnicas en función a las demandas y en función a los procesos que el propio grupo está generando. En el grupo por resumir, en el grupo de personas trastorno de la personalidad, fundamentalmente nos estamos centrando en una palabra que yo he manejado mucho en la tesis, que después fue para mí muy polémica y muy problematizadora, porque las personas sin hogar no querían hablar de estigma, querían hablar de soledad, de miedo, de violencia social más que de estigma. Sin embargo, este grupo sí quiere plantear el estigma como un fenómeno que ellos están sufriendo dentro de una sociedad como la sevillana, a partir de su familia y de ciertos contextos psiquiátricos de salud pública. Y ese grupo está discutiendo sobre en qué consisten los procesos de estigmatización de esa otredad inoculada por parte de la sociedad sevillana a partir de una herramienta como son las narrativas y a partir de las performances, de la construcción performática a través de un concepto que yo traigo aquí, que llevo manejando desde hace ya años en diferentes artículos e investigaciones, que se llama corporeidad creativa,
que tiene que ver un poco con con una mezcla de técnicas, pero también desde un concepto filosófico, donde lo que yo planteo es que el cuerpo, la epistemología del cuerpo, es sujeto, espacio, dimensión de producción de conocimientos creativos y alentadores de un horizonte y un futuro esperanzador. El cuerpo, desde un planteamiento también histórico, epistemológico, contradictorio entre Descartes y Spinoza, que después la teoría feminista nos alumbra, que el propio maestro Falborda nos alumbra desde el concepto de su investigación sentipensante y que llevamos desarrollando desde hace tiempo. Esas dos herramientas postconvencionales, como diría Teresa Matus, que son las narrativas, es decir, construir relatos, poemas, microrelatos y llevarlos al campo de la performance, de la improvisación, de la construcción creativa a través de un cuerpo y de la intercorporeidad entre cuerpos, son las dos herramientas que estamos trabajando tanto con el grupo como con las madres. Y esto es lo que traigo desde una experiencia última para compartir con ustedes, que, bueno, que se trata de lo que decía Lorena, ¿no?, una de las participantes, ¿no? Ella dice: cuando mi cuerpo se expresa creativamente, ya está hablando del taller, me hace preguntas interrogándome sobre el mundo, mi mundo. Esto lo decía Merleau-Ponty, por cierto, en su material bibliográfico, ¿no? Ponty hablaba de que el esquema corpóreo, hablaría él, es un esquema que me permite, claro, él lo planteaba desde el occidente, desde Francia, y creo, me da la impresión de que él intuiría o estaría en lo que entonces se llamaba el tercer mundo para decir eso, pero que lo que él decía después, de una manera despampanante y abierta y espontánea y sin ambajes, lo veíamos en los colectivos gitanos, en Brasil, con los colectivos afrodescendientes, en grupos de mujeres en Colombia, en Medellín, o en Nicaragua, con chicos jóvenes en contexto comunitario, ¿no? Entonces, eso del esquema corpóreo, es decir, el cuerpo, me interpela a preguntarme por mi mundo, me construye mi mundo. Pues eso, evidentemente, las comunidades plurales, desde el trabajo social crítico, conocemos que eso es una realidad. Entonces Lorena, participante, una chica diagnosticada por la psiquiatría y la salud mental con trastorno límite de la personalidad, ella dice que el taller, la metodología le está permitiendo interrogarse sobre el mundo, sobre su mundo, y claro, cuando hablamos que su cuerpo le interpela sobre su mundo, ahí entramos en cuestiones que, si quieren, después desmenuzamos, pero tiene que ver una interpelación muy interesante sobre por qué me ocurre lo que me ocurre. Entonces, me ocurre lo que me ocurre no porque sea un monstruo, no porque sea una otra edad, no porque sea diferente, no porque normativamente sea un sujeto diferente a lo demás. Me ocurre lo que me ocurre porque hay estructuras y sistemas jerárquicos, patriarcales, coloniales, capitalistas, que me ningunean, me niegan, no me permiten desarrollarme ni hablar políticamente, socialmente ni culturalmente. Claro, hay una pregunta muy importante de Vivian Gornick sobre perspectiva narrativa. Ella dice: ¿quién narra y por qué narra?, se pregunta ella. Ella tiene otra respuesta. La respuesta que yo le doy a Vivian Gornick es: la respuesta viene de quienes exigen romper con lo normativo impuesto, con la dominación institucionalizada y, sobre todo, por quienes proyectan otras formas del ser y estar a través de los momentos subversivos de la memoria. De ahí que las narrativas autobiográficas personales y colectivas sean para nosotros y nosotras y nosotres de especial relevancia. Bueno, traigo esas conclusiones, entre otras muchas, pero ¿por qué trabajo social crítico? ¿Por qué planteamos, o como decía aquí el compañero, esta pluralidad de críticas en el trabajo social, desde perspectivas críticas en el trabajo social? Pues, para empezar, que no lo he hablado, pero en cierta manera está ahí en el eje vertebrador de todo esto, para redimensionar lo relacional y lo comunicación en el trabajo social. Creo que nuestra disciplina, insisto, tiene un componente relacional y comunicacional que vertebra nuestra propia disciplina, nuestra propia profesión.
Por tanto, esas dimensiones relacional y comunicacional tienen que estar presentes en los contextos sociohistóricos y culturales donde trabajamos, desde mi perspectiva, dimensionado o enfocado desde unas narrativas en procesos de historización colectiva, donde las experiencias de las personas y las comunidades se convierten en saberes dialógicos compartidos. Porque las experiencias de las personas, trastornos de la personalidad, de las comunidades gitanas, de las mujeres en contexto de violencia de género, son experiencias sociales de enorme envergadura para el trabajo social. Por eso planteamos un trabajo social abierto a los saberes comunitarios, sin ningún tipo de vergüenza ajena de si somos ciencia o somos técnica o somos arte. Puede que seamos las tres cosas a la vez. Nos centramos en quién habla y quién actúa, como diría Hannah Arendt, y hablamos de las capacidades creativas, que también, bueno, Martha Nussbaum no hablaba de las capacidades creativas, pero sí desde el desarrollo de las capacidades. Yo me lo llevo al terreno de las creativas, que dimensionado desde la hermenéutica de Ricoeur es el poder, él habla del poder decir y el poder hacer. Claro, para nosotros, nosotras, yo no os conozco, pero para mí el poder hacer y el poder decir, yo lo tengo así. Más siendo profesor académico, investigador, tengo una capacidad para hablar con muy pocos límites. Estamos hablando del poder decir y el poder hacer de quien no puede hablar y no puede decir, de quien no puede hacer, evidentemente, porque están abocados a un sistema opresor o dominador. Una concepción crítica desde las prácticas artísticas en trabajo social y desde la función social del arte, la ciencia ciudadana, los saberes populares comunitarios, en un proceso de deconstrucción, trayendo a Derrida, de construir hegemónicamente todas esas perspectivas que no son solo críticas, son instituyentes, desde un planteamiento de Castoriadis. ¿Qué es lo instituyente frente a lo instituido? Lo instituyente frente a lo instituido significa que construimos saberes desde esta realidad y desde estos conocimientos, no desde los conocimientos políticos, culturales, sociales, económicos, hegemónicos, impuestos por el Estado, los gobiernos, etcétera, etcétera. Ese es un planteamiento, si ustedes quieren, un poco pro-anarquista. No hemos hablado del movimiento cultural anarquista en la fundación de todo esto. Sería harina de otro costal, serían otras 2 horas, porque hay una dimensión enorme. Lo que ha promovido la filosofía anarquista y el movimiento cultural anarquista en todo esto que estamos planteando, en la construcción de saberes a partir de los obreros, obreras, como ellos planteaban, o desde las comunidades, como planteamos ahora. Por tanto, lo instituyente es construcción deliberativa a partir de la comunidad. No cabe ningún planteamiento hegemónico, jerárquico, vertical por parte de la investigación, a la pregunta del compañero. Claro, esto es complejo, yo lo sé, es complejo. Aquí, como decía el otro día, incluso pueden entrar en competencia desde una cohesión ética, la autoría, procesos autoriales, ¿no? ¿Cómo una investigación, acción participativa puede ser llevada a cabo en una tesis doctoral? Pues una compañera mía, bueno, una alumna que yo tuve en un taller en CES, vasca, la tipa súper coherente, decía, hizo una investigación de trabajo como aquí en Colombia, creo que fue en el Cauca. Ella, claro, esta es la coherencia. Cuando está ante su director de tesis, el cual yo conocía, le dice, bien, esta es mi tesis. Entonces el tipo, la primera página viene alrededor de 15 o 20 mujeres como autoras. Entonces el tipo dice, pero hombre, ¿esto qué es? ¿Que debe estar tu nombre? No. Aquí están las 17 o 18 que conforman este trabajo de campo. Eso es un ejemplo de coherencia desde un planteamiento que ella estaba haciendo desde la investigación acción participativa en Colombia. Claro, esa es la coherencia, ¿no? Pero claro, ahí la academia dice, hombre, esto es peligroso, esto puede ser peligroso si entramos en este tipo de consentimientos, ¿no? Pues de eso se trata. Por último, pues una praxis en pos de la articulación de espacios de producción de conocimiento donde nosotros, el trabajo social se resignifique a partir, ¿por qué no?, construyamos una filosofía
práctica desde el trabajo social. No hay una filosofía del trabajo social y somos quizás los más indicados para hablar de una filosofía humanista, transversal, transdisciplinaria del trabajo social. Hablemos de una ética activa y política y hablemos de una pedagogía, como decía Marta Abreu, emancipadora. Bueno, esto es en definitiva, porque no quería enrollarme, quería sobre todo dar tiempo a poder discutir con ustedes sobre aquellas cosas que a ustedes les interese y crean que son más importantes de discutir que esto. Este es el planteamiento que traía para compartir con ustedes. Preguntas, cuestiones, debates. Venga, sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su interpelación. La verdad me llegó bastante desde mi lugar. Lo primero que quería mencionar es la importancia que hay precisamente entre esa discusión de Descartes y Spinoza. Descartes diciendo alma y cuerpo, y Spinoza diciendo yo soy un cuerpo. Eso nos pone ya en otro lugar totalmente distinto. Y en esa construcción de otredad... Perdona, no solo, fíjate, perdona que te interrumpa, porque es muy interesante. No es solo una división total histórica que comienza incluso justito después de la conquista. Es que no tenemos tiempo para esto. El otro día yo discutía, no sé si aquí en otro contexto discutía, que la conquista española, o sea, el proceso colonial, la brutalidad de la colonialidad española no parte de la propia conquista. Hay un precedente. El Estado español se crea, el Estado moderno, primer Estado moderno en Europa español se crea a partir de la expulsión brutal de la cultura sefardí y del árabe. Bueno, más bien, de la expulsión brutal de los árabes en Al-Ándalus y de los sefarditas. Ese es el inicio del Estado moderno occidental. Ese es. No, después viene Inglaterra, Alemania con su imperialismo, ese es. Y a partir de ahí viene la conquista. Pero primero ocurre eso, no lo olvidemos. Y ahí Spinoza ya está discutiendo sobre esto. Y ahí, claro, la Santa Inquisición lo persigue, porque evidentemente lo que está planteando Spinoza es la conjunción entre cuerpo y alma. Eso la religión no se lo podía permitir. Y bueno, en esa idea que me gustó mucho de ese privilegio que tenemos de trabajar con los seres humanos, implicarnos directamente, dice Carballeda que en ese elemento la importancia de la palabra, la mirada y la escucha. Uno de los debates que hemos desarrollado, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma con una profesora que es experta en niñez y familia, Carmen Ruiz Serrano, es la siguiente, y es que allá al interpelado, algún momento los antropólogos fueron a la Escuela de Trabajo Social de allá y dijeron: venga, es que ustedes tienen el privilegio de que las personas les abren la casa sin problemas y hacen visitas domiciliarias. Y el antropólogo decía: y el problema es que ustedes no aprovechan bien esa herramienta. Entonces, esa interpelación que se hicieron ahí está llevando a que precisamente allá con una articulación con la Universidad Nacional de Colombia se está haciendo el ejercicio de cualificar la visita domiciliaria, donde se está trabajando cartografía del espacio, se está trabajando paisajes sonoros y demás para poder captar más allá del formato que una institución nos da para llenar las variables que personalmente siento que algunas ya están mandadas a recoger, poder captar qué es lo que pasa en esa cotidianidad concreta. Entonces digamos que en esa óptica me interpeló bastante eso. Lo segundo es la importancia del tema del arte. Yo llevo acompañando una corporación que se llama Corporación Arte Público aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Hace 4 años trabajamos con niños, niñas y jóvenes. Trabajamos narrativa, trabajamos teatro, circo, clown, temas de musicales. Y ahí digamos que hemos visto la fuerza precisamente que tiene el arte para construir lazos comunitarios y tejido social. Mi pregunta concreta es: ¿dónde encuentro más recursos, herramientas reflexivas de esta trayectoria para poderlos consultar y luego debatirlos y poderlos compartir como con otras personas que hacen parte precisamente de este tejido social y comunitario? Y ya la última interpelación es una cosa pues que no es solamente nuestra, sino en general, y es digamos lo que está pasando con la inteligencia artificial, la automatización de lo social. El profesor Manuel Mayardí, que es argentino, la semana pasada en un congreso estaba diciendo precisamente cómo en el gobierno de Milei uno de los sectores más afectados son precisamente los de trabajo social, porque se están reemplazando, se están digamos despidiendo y se están utilizando máquinas o programas automatizados para reemplazar estas cosas que hacemos de manera irreflexiva, mecánica y demás. Entonces igual eso no está pasando solo nosotros, también está pasando a los programadores. Conozco, o sea, ya programadores también los están despidiendo en la misma cúspide del capitalismo, es decir, Estados Unidos,
Mi pregunta es, teniendo en cuenta esa implicación que tenemos con los seres humanos, la crisis que estamos abocando a la humanidad, es cuáles son los retos, oportunidades y herramientas del trabajo social frente a esa automatización de lo social que estamos experimentando en el mundo contemporáneo. Esa sería mi interpelación. Bueno, tu primera pregunta, sí, hombre, hay material. Yo sí te diría que cuando nosotros hablamos de este tipo de metodología, por ejemplo, el proceso que yo he construido, cuando yo antes decía que hay un diálogo entre autores de diferentes disciplinas o de diferentes ámbitos, ¿para qué eso? ¿Para qué poner a Boal o a Brecht a discutir con Teresa Matu o con Falborda? Pues porque hay un proceso de intervención social, del trabajo social, que puede ser interesante. Es decir, vuelvo al planteamiento que creo que marca un poco, ¿no? Entre otros, que es la práctica a la teoría. Pero esa construcción teórica siempre tiene que estar... O sea, la metodología aquí es un espacio de diálogo a partir de unos centros de interés del colectivo. Es posible que en un grupo la improvisación que plantea Buenaventura o García, que es la que yo he estudiado en el trabajo social, no sea la más adecuada. Puede que sea una performance o puede que sea lo que Benjamin hablaba de la imagen dialéctica, que yo lo utilizo para ciertos colectivos donde hay una instantánea, porque no tienen tiempo y no pueden desarrollar otro tipo de técnicas, donde una instantánea que mi cuerpo me muestra puede ser semióticamente significativa para un acto de comprensión o de significación de un problema o de un contexto situado, ¿sabes? Entonces, hay material, claro, yo te puedo dar material, si quieres me escribe, pero el otro día me decía una compañera en la otra ponencia, me gustaría replicar, bueno, replicar no, nunca es replicable las metodologías ni todo este tipo de procesos. Y ahí vuelvo a la pregunta del compañero, si partimos de un paradigma de investigación horizontal aplicado, el proceso tiene que partir de cero. Hombre, yo llevo mis herramientas, yo tengo una construcción metodológica hecha en todos estos 20 años, 25 años que llevo, y eso a mí me sirve de estructura para no partir de cero, pero quien dirige el proceso tiene que ser el colectivo. Por tanto, esas réplicas no son buenas consejeras. Aquí también, en los talleres prácticos que estoy desarrollando a través de Juan Carlos, con doctorandos y con alumnas de grado de trabajo social, es igual, ¿no? Es decir, este proceso metodológico de 30 horas o de 50 horas o de 5 horas es para que tú hagas un proceso de sistematizar previamente la metodología. Aunque pueda parecer eso una contradicción. Sí, pero tú tienes que sistematizar primero. La construcción, o sea, la metodología no sirve metodología cerrada. Esta metodología no puede ser cerrada. El proceso que estamos teniendo con Juan Carlos, con sus doctorandos o con la maestría, es un proceso abierto. Yo tengo que adaptar ese proceso a las demandas intelectuales, en este caso hipotéticas, de la investigación de los investigadores. En la comunidad es igual. Te pongo el ejemplo de personas sin hogar. Llega un momento en que después de los 5 o 6 años, pues compañeros de la universidad me plantean que haga la tesis. Y bueno, la podía hacer con la comunidad gitana con la que estaba trabajando como trabajador social en el ayuntamiento, la podía hacer desde la experiencia que estaba teniendo con Teatro de la Inclusión, que era un grupo formado a través de un taller mío por personas en situación de calle. Por cierto, un grupo de teatro amateur pionero en el Estado español y en Europa. Me decidí por lo segundo porque me gustaba más el teatro. Entonces, el planteamiento es que llega un momento en que mi dirección de tesis me dice estigma. Y entonces, claro, cuando empiezo el trabajo de campo, la gente sin hogar dice, no me interesa lo que tú vienes a traer, me interesa hablar de otras cosas. Bueno, eso es un ejemplo de este tipo de planteamiento, es decir, hay que cambiar el paradigma, no es Goffman ni el estigma, ni las teorías sociales, es lo que está planteando el grupo. Y en este caso, el grupo está planteando la soledad, la muerte, el suicidio, la estigmatización desde otros planos. Pues esto es igual. Este diálogo no puede nunca obviarse desde el planteamiento horizontal de producción de conocimiento. Y a lo segundo que me estás planteando, es que es muy complejo lo que me estás diciendo, ¿no? Pero
¿Cuál era exactamente? ¿Me puedes concretar más la pregunta? La pregunta concreta es, ¿cuáles son los sí, retos, sí. oportunidades y herramientas mira, yo frente a la automatización de los... Sí, mira, yo te voy a contestar muy rápidamente, aunque por ejemplo en Coimbra hemos tenido un congreso y hay gente que casi me mira como si fuera un marciano. Luchar contra eso. Pero es que nos va la vida en ello, pero le va la vida a alumnas, alumnos que hay aquí, a mis alumnos, por ejemplo. Mi alumnado, que fundamentalmente son chicas, chicos y chiques, pues yo les interpelo. ¿Qué van a hacer ustedes en cuanto salga de la carrera, del grado? Porque ahí hay una serie de peligros directos, no indirectos, que están dando la cara, y uno de ellos es la automatización. La inteligencia. Es que es verdad, es que vamos a llegar al punto en que nosotros no vamos a ser necesarios. Entonces, ¿cómo? El maestro se opuso a que hubiese libros porque decía que alejaban al maestro del estudiante. ¿Quién decía eso? Cuando allá en Sócrates, ¿cierto? En la Grecia antigua apareció el libro, entonces el maestro sí, pero nos aleja de... ¿No podemos estar en un momento más o menos parecido? Sí, pero el problema, aprovecho que estuve... el problema es que aquí... No, pero el problema es quién dirige la inteligencia artificial. Porque en la antigua Grecia había muchas líneas de pensamiento en disputa. La inteligencia artificial ahora mismo, ¿quién la dirige? Ese es el planteamiento. Y si la inteligencia artificial, entre otras cuestiones, de manera directa nos está planteando la automatización sustitutoria de la profesión, sobre todo en ámbitos como el nuestro, yo no sé las matemáticas, el nuestro, como diría el maestro Gumbrecht, producción de presencia. La presencialidad es fundamental para esto que estamos planteando, porque si no, díganme ustedes cómo generamos procesos de co-construcción de conocimiento con las comunidades. Yo, por ejemplo, personas sin hogar, que yo sepa, ahora mismo, a lo mejor llega al día, pero poca inteligencia artificial. La comunidad gitana no está empleando la inteligencia artificial, la estoy empleando yo, la están empleando mis alumnos, en un contexto, por cierto, de automatización, no, de simplificación del conocimiento. Para eso está sirviendo la inteligencia artificial hoy día. El otro día una investigadora, profesora de Coimbra, me lo ponía en cuestión. Me decía, pues vas a tener que cambiar porque eso está presente. Bueno, pues yo voy a intentar luchar para que en mi ámbito, desde esta producción de conocimiento, desde este paradigma, no esté. O si está, tiene que ser desde el control. Ahora, la IA como planteamiento abierto de par en par en nuestras dimensiones cognitivas, comunitarias, creo que es peligrosa. Es peligrosa, pero no es porque sea peligrosa per se, es porque está dirigida por estructuras y sistemas de poder que ahora mismo están cuestionando en este espacio académico o en mi ciudad entre la universidad privada y la pública. Así de claro. Entonces, la inteligencia artificial como planteamiento democrático no me lo creo. A lo mejor dentro de 5 años te digo que sí. Ahora mismo no me lo creo. Desde mi perspectiva, desde mi enfoque, no me lo creo. La inteligencia artificial, como nos están planteando, para mí es peligrosa para el futuro, por ejemplo, profesional del trabajo social. Lo ha dicho el compañero antes. Yo no quisiera que esta bellísima exposición terminara en esta cosa de la IA que no la tuvimos en cuenta al principio. Que además no me callo sin decir que la inteligencia artificial no es nueva. Lo que es nuevo es su manejo. Bueno, pero sí, devolvámonos, y ya habían otras preguntas por ahí para hablar del tema del arte. Vale, no sé si te he respondido, compañero. Creo que hay que luchar contra eso. Ya sé que hay posturas que la cuestionan, pero yo creo que nosotros ahora mismo, como futuro de la profesión, tenemos que luchar, porque efectivamente habrá una máquina personificada que haga la visita domiciliaria. Como quieran, es que yo soy muy malo para organizar. Trataré de ser muy breve. Bueno, inicialmente partir que el espacio como tal nos debe llevar. Seguramente ese nos debe llevar, suena imperioso, pero sí es imperioso. Estos espacios de reflexión de nuestro quehacer,
Nuestro quehacer es un ejercicio que ha tenido en el transcurso histórico variantes, y en esas variantes nos encontramos. Seguramente como cuando inicia su merced la exposición, ¿no? Lo kantiano y lo marxiano, que son dos posturas que yo decía, se debe hacer una responsabilidad, sin descalificar la una de la otra. Por el contrario, creo que encontrarnos en esas líneas nos debe enriquecer. El trabajo social, desde mi particularidad, considero que es un ejercicio muy humano, porque acompañamos procesos humanos. Y en ese quehacer me monté por primera vez, y por eso me motivó la venida acá del teatro. Me monté por primera vez hace 40 años en el escenario. Hago teatro y por supuesto viví las líneas de Stanislavski, de Brecht, Grotowski, que hoy lo prepondero mucho porque es el trabajo con su cuerpo. El cuerpo habla. Un cuerpo que ha sido callado y silenciado en un proceso hegemónico como el que habitamos, que es tan difícil la expresión, nos da miedo expresarnos. En ese sentido digo, su merced mencionaba, ¿no? Animador sociocultural. Animus, el alma. Considero que los y las que hacemos parte de las ciencias humanas somos un alma. Somos un alma que enciende otra alma. Somos un alma que nos encontramos con otras almas para desarrollar procesos en lo histórico, porque considero que nos debemos encontrar ahí para que esa memoria no sea olvidada, para que esa memoria, por el contrario, sea fortalecida. Una reflexión que me asalta, las artes como tal considero que son una gran herramienta, o una de las tantas herramientas que hay. Traje a colación acá a Marcela Vidigay, una investigadora del ejercicio teatral, donde señala, ¿no? La creatividad subvierte y puede ser sospechosa. Tiene que ver con la emoción rebelde que paraliza y molesta el pensamiento hegemónico. Colación, ella interpela el teatro comunitario como una herramienta de cohesión, de unidad, y considero que el trabajo social crítico precisamente nos debe llevar a esa cohesión, a esa corresponsabilidad de podernos encontrar en una labor donde es muy diversa. El espacio hoy de salud mental, por supuesto que debe estar como otro ejercicio para enfrentarlo. Entonces uno debiera remitirse a los dos conceptos, ¿no? Trabajo social. ¿Qué implica lo social? Lo social es un espacio, una dimensión muy amplia. Está implícita la salud mental, pues, por favor, por supuesto que sí, porque somos seres humanos que sentimos, ¿no? De hecho, el término sentipensante, que en algún momento Orlando Falborda lo hacía en un video, me pareció interesante, lo saca de uno de los habitantes. Un pescador. Dice él, ni siquiera el término es mío, el término no es mío. ¿Sí? Ese término lo extraigo de un habitante de allá, que ellos dicen, nosotros sí pensamos, y razonamos, bueno, vamos en sintonía. En ese sentido, considero que el área nuestra, más que la profesión, tomo distancia del concepto profesión. Me parece peligroso porque me estigmatiza, me rotula. He hecho parte de muchas instituciones haciendo trabajo y tomo mucha distancia. Y lo decía aquel compañero, ¿no? Las instituciones pues hacen una especie de formateo, ¿sí? Y delimitan nuestro ejercicio. Las artes deben liberarnos porque somos arte, ¿sí? Somos arte, y en ese sentido considero que nos encontramos con el trabajo social, en esa deliberación de encontrar y, bueno, transformar, ¿no? Es que es el ejercicio para transformar. Las artes de por sí son un ejercicio transformador, y vuelvo y recapturo lo que señala Marcela Vidigay, la creatividad que es tan sospechosa. El trabajo social va en función de eso, ¿sí? De despertar en las comunidades, en los sectores, en los espacios, despertar que preguntas y reflexiones, que creo que es eso, ¿sí?
indistintamente del cómo, que es la metodología, que seguramente y también tomo mucha distancia de ese tecnicismo, ¿sí? Me voy más en el cómo poder desarrollar toda una labor, ya sea con niños en condición de calle, con personas en condición de trastorno, con niños en diferentes instituciones del ICBF, donde he podido desarrollar mi arte, el teatro como un espacio de romper esa cuarta pared que señala Augusto Boal, aun cuando no estoy casado con él, pero considero que es uno de los autores que ha podido avanzar en poder encontrar y señalar que el teatro es un ejercicio político, el arte es un ejercicio político, y está en consonancia con el trabajo social, que debe ser un ejercicio de orden político. Sí, gracias. Fíjate lo que dice uno de los participantes del taller que estamos teniendo de narrativa performática, ¿no, Antonio? ¿No? Él dice, cuando en uno de los debates, estamos al principio o casi a mitad del proceso, él dice, esto forma parte de las representaciones de las emociones, ¿no? Desde el trabajo social que estamos implementando en el taller. Claro, es una representación de las emociones porque la emoción es acción. Nosotros en ese sentido tenemos que traernos a nuestra disciplina lo emocional, porque lo emocional es transversal a lo humano, como tú dices, y en nuestra intervención eso tiene que estar presente. O sea, quería rescatar eso un poco porque cuando dije al principio voy a traer la experiencia última de salud emocional desde el trabajo social, ¿por qué? ¿No? Pues, entre otras cosas porque las propias personas protagonistas en el taller te están planteando la importancia que tiene que nosotros desde el trabajo social pongamos las emociones a representarse, porque de esa manera las emociones, que es acción frente al sentimiento, nos interpela a qué está ocurriendo en el contexto social, comunitario, familiar, en el caso de ellos, desde lo emocional. Es decir, se activa lo emocional a través de lo imaginario, de la performance, de la improvisación, como una manera de conocimiento de ciertos estigmas, desigualdades, sometimientos que se está produciendo en el contexto sociofamiliar, comunitario, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quería hacer una pregunta como en dos partes muy concretas, y es clara la matriz teórica desde donde se habla y de la experiencia. En ese sentido, ¿qué significa o cuál es la motivación de hacer investigación desde ese lugar, ¿sí? en ese ejercicio? ¿Y cuáles han sido las críticas desde otras matrices teóricas que reciben? ¿Sí? ¿Cuál es como Bueno, la crítica fundamental viene de una teoría, de una ciencia social positivista, vertical, que plantea que yo soy el saber y que el saber tiene que ser inoculado a lo otro. Empiezo por lo último, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Y la teorización desde la experiencia estamos intentando desarrollarla. Ahora hemos estado en un congreso participando en la Universidad de Coimbra de escrituras de vida y autobiografías como transformación social. Entonces el campo autobiográfico nos está permitiendo de teorizar a partir de las experiencias de las comunidades o de las personas. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando en nuestras clases de trabajo social, yo hablo por lo menos de la mía, estamos teorizando teoría social a partir de conceptos como el estigma, la opresión, la violencia de género, la desigualdad, la decolonialidad, y los alumnos, el alumnado, algunas veces los miro, es decir, yo me pregunto, ¿qué tipo de experiencia está teniendo aquella chica en contexto de violencia de género? ¿Qué experiencia está teniendo aquella chica que viene de Venezuela o que viene de Brasil o que viene de Marruecos cuando yo hablo de colonialidad? Es posible que tenga un discurso donde pueda, si se lo permitimos, hablar de las teorías decoloniales, de la violencia de género, de la exclusión, desde la discriminación. Cuando vamos a San Cristóbal de Huamanga en un proyecto de aplicación de todo esto en contexto de un grado de trabajo social en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho,
planteamiento que me hace la universidad, en este caso la Escuela de Trabajo Social, es: bueno, ponga usted estos conocimientos desde sus metodologías a disposición del alumnado de cuarto grado para que ellos, pues, patatín patatán, ¿no? Entonces, claro, yo, europeo, español, la segunda vez que voy a Perú, o la tercera, no ha sido tanto como he ido, por ejemplo, a Cuba o a Colombia o a Brasil. Entonces, ¿qué producción de conocimiento desde mi metodología voy a generar aquí cuando son todos quechua? Todos y todas y todos son quechuas. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el planteamiento aquí? El planteamiento aquí es que hay un colectivo que tiene una cultura, que tiene una experiencia, son chicos jóvenes, eso no hay que olvidarlo, generacionalmente, culturalmente, políticamente, tienen una experiencia que incluso descubro, lo que pasa es que eso se mira para otro lado, descubrimos en ese proceso que tienen una respuesta contestataria incluso al modelo hegemónico planteado por la política de la universidad y del país. Y que incluso en una crítica a sus propias comunidades indígenas no permiten la otredad desde la desde la homosexualidad, desde las chicas que son lesbianas, chicos que no son no binarios o chiques, ¿me entiendes? Entonces, cuando la metodología artística, como dice aquí el compañero, crea, abre, expande lo experiencial a partir de las realidades subjetivas, o en este caso colectivas, porque no le pasa a un chico, descubrimos que hay una afinidad de sentires y de pensares en torno a ese proceso discriminatorio desde la universidad y desde el Estado racista de Perú. Por tanto, el planteamiento es, esto es una construcción teórica a partir de una experiencia que está teniendo este colectivo, que saben cuáles son los procesos discriminatorios, decoloniales, racistas, étnicos, de género, de sexualidades, etcétera, etcétera. Entonces, esas experiencias son las que a mí me tiene que llevar desde un proceso de investigación horizontal a partir de esas experiencias. Después vendrá la teoría de Aníbal Quijano sobre decolonialidad, además en un país como Perú, claro. Que yo no puedo olvidar a Aníbal Quijano, que yo no puedo olvidar a Rita Segato en ese contexto, claro. Yo como investigador lo tengo que tener aquí presente, aquí al lado. Pero aquí al lado, para mí es importante lo que dice aquella chica. Sobre todo cuando lo que estamos planteando a nivel de teoría social le compete a aquella chica desde su experiencia subjetiva, que además está en disputa con su familia, su comunidad, su cultura, su país. Entonces, esa es la experiencia desde la teoría social que entra en diálogo con Rita Segato, para complementarla, para apoyarla o para ponerla en discusión. No sé si te respondo, pero de alguna manera lo que queremos decir con esto es que las experiencias sociales forman parte de la teoría social en el trabajo social. Entonces, cuando decimos que abramos la disciplina a una dimensión futura, donde por fin entremos en conexión con las comunidades, con las personas a las que nos debemos disciplinariamente y profesionalmente, entonces es posible crear una nueva filosofía y una nueva teoría dentro del trabajo social. Y del trabajo social, no de la sociología ni la antropología. No digo que no nos haga falta, pero no son tan necesarias. No tenemos por qué tener asideros en las demás disciplinas, en la psicología, en la antropología. Claro que están ahí, yo no discuto, son todas enriquecedoras, pero nosotros podemos construir teorías sociales a partir de nuestros contextos experienciales. Lo que estamos construyendo es de la práctica, pero cuidado, la práctica es esta. La práctica es que una chica me diga, bueno, yo entiendo la decolonialidad o entiendo la violencia de género o la violencia desde una perspectiva de género. ¿Cómo? No es terapia, es que ella tiene unas experiencias concretas que va a significar a su manera, con unas técnicas, y que va a permitir esa co-construcción teórica. No sé si te respondo, pero se trata de eso. Entonces, es un cambio de paradigma complejo, difícil, no fácil, porque evidentemente estamos en disputa con un paradigma académico-científico que en gran parte no interesa. ¿Vale? Sí. Perdona, ¿respondí a tu pregunta? Sí, porque le preguntaba, porque en el escenario que nosotros, o por lo menos en el escenario de formación, siempre nos hacen énfasis como en ese papel de nosotros de orientar, acompañar, estar como al lado, no al frente.
pero es todo un reto llegar a ese escenario primero, no de entrada vamos a, pues como a caer en un lugar que nos permita todo, precisamente en esas tensiones y en esos sentidos comunes que hay en la ideología, ¿no? Entonces romper esa captura del sentido común, o lo que decimos esto es lo que es válido, pues requiere como lo que quizás Sandra le decía, cómo llegó ahí, cómo apareció ese espacio también desde la experiencia de vida de nosotros, porque si bien el escenario donde estamos tiene muchas áreas, donde hay comunidades, familias, grupos, quizás tenemos afinidades con unos más por la experiencia de vida, bueno, y es como ese papel contrahegemónico, ¿sí? Desde la estética, desde el día a día, a veces como que no lo revisamos del todo, se nos pasa, ¿no? O sea, como que lo dejamos ahí, aunque estamos al lado acompañando, no al frente diciendo qué, sino al lado, se nos pasa y tendemos como a dejarlo de un lado, ¿no? Cuando en el día a día hay una respuesta, pues que se está dando incluso desde diferentes, por ejemplo, edades en un mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegar a ese lugar que nos permita entrar, entender eso y llevarlo también al escenario de la práctica, como de construir en conjunto podría ser, porque no en todos los lugares nos permiten hacer de todo. Entonces es importante que desde esa ética y ese sentido crítico de lo que intentamos como hoy conversar, intentamos también esas limitaciones o esos espacios de poder, cómo se dan, ¿no? Y cómo hace la gente para poder crear en esa limitación, ¿sí? O en el sentido común de lo que se decía, como usted está enfermo porque tiene esta condición de salud mental, está limitado a, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo llego hasta ahí a decir, bueno, hay otras miradas, otras opciones, vamos a trabajar acá? Que era un poco lo que mencionaba de ellas, se juntaron, ¿no? Desde su experiencia personal, se organizaron y empezaron a crear ese dispositivo de creatividad que decía Jessie. Y usted llegó al escenario también por una experiencia de alguna manera personal, ¿no? Entonces eso me parece que es muy importante, cómo conectamos lo que la gente está haciendo en el día a día, que no es del todo neutral o está así, ¿cierto? Como quieta, con nosotros, la experiencia y cómo visualizamos lo que hay, dónde estamos parados y qué podemos hacer en esas medio de esas tensiones, ¿no? Que es una característica de nuestra profesión, pues, bueno, la disciplina, la profesión, que nos hemos constituido en medio de tensiones y del sentido común histórico de muchas miradas, ¿no? Por acompañar lo que estás diciendo, hay una tensión fundamental en el punto de partida, es decir, nosotros tenemos que tener un proceso de deconstrucción, quien quiera hacerlo, claro, desde este planteamiento, de deconstrucción propia. Un ejemplo claro desde un planteamiento estético hegemónico es la mirada. A nosotros se nos llena la boca con la técnica de la observación participante. Corroboramos que esa técnica está en un proceso, tiene que estar de revisión. ¿Por qué? Porque la observación participante tiene que ver con una estética constructiva desde una mirada estereotipada. Tenemos que alcanzar, tener una mirada, sobre todo cuando vamos a espacios otros, desde una mirada, a ser posible, ahora sí, neutra. Aquí sí está bien emplear ese. Entonces, este proceso no es fácil, es muy complejo, es un proceso de construcción, pero evidentemente tenemos que hacer ese proceso de análisis crítico a partir de, como punto de partida, nuestras metodologías, nuestras técnicas, la entrevista. Antes lo hablábamos con Andrea, la entrevista. Ayer, escuchando a Andrea, las entrevistas que aquí se están planteando, que no tienen mucha diferencia con lo que están planteando, son, evidentemente, esa técnica ha perdido toda su dimensión humana, científica, y es que ya ni científica, es decir, la entrevista se ha vaciado, está manida. Y la población no quiere escuchar hablar de esa técnica, porque es extractivista al máximo. La hemos hecho extractivista. Por tanto, el proceso, tenemos puntos de partida para saber hacer esa deconstrucción, y una de ellas es la técnica, pero no como una cuestión tecnológica, la técnica como proceso de construcción de conocimiento a partir de mi empleo y de revisión de la propia técnica. ¿Para qué carajo sirve la observación? ¿Qué es la observación participante? ¿Analizar a partir de mis estereotipos culturales? No. Estamos perpetuando
la otredad desde la discriminación, la opresión y el sometimiento. La entrevista, ¿para qué? Para extraer información hegemónica para yo ver si eres merecedor. No, a no ser que la entrevista tenga una dimensión de comprensión de la otredad desde su relato, no desde el mío, cuidado. ¿Qué preguntas hacemos? ¿Por qué hacemos esa pregunta y no hacemos otras? Como yo lo trabajo mucho en la asignatura de trabajo social, hay una de teoría y otra de práctica. Yo simplemente hay un ejercicio, es ¿cómo has atendido hoy tú a la persona, a la mujer que has tenido que entrevistar en tu espacio de prácticas? Entonces, tal como se sienta, yo ya estoy observando una postura estética hegemónica desde lo que planteaba Karen Haley, desde la ideología del profesionalismo. Entonces la chica se pone ya en un planteamiento hegemónico de yo soy trabajadora social, estoy terminando la carrera, ya. Entonces, ¿por qué la miras así? ¿Por qué te sientas así? Son cosas muy leves. Cuando hablamos de una estética, entonces este planteamiento es ¿por qué te sientas así? ¿Por qué la estás mirando así? ¿Por qué le haces esa pregunta con ese tono y no con otro? ¿Por qué no haces una pausa ahora? ¿Por qué empleas este tipo de tiempo? ¿Por qué no empleas otros tiempos? ¿Por qué no redimensionas el espacio? Todo eso son preguntas que nos tenemos que hacer desde un nuevo concepto del trabajo social y desde este planteamiento plural de lo crítico. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Gracias.